Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy, apreciado amigo oyente, estudiaremos el capítulo 19 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 19. Cuando el Eterno tu Dios extermine las naciones cuya tierra Él te da, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, apartarás 3 ciudades en la tierra que el Eterno tu Dios te da en posesión. Arreglarás el camino y dividirás en 3 partes la tierra que el Eterno tu Dios te dará en herencia, para que todo homicida pueda refugiarse allí. El homicida que pueda refugiarse allí para salvar su vida es el que hiera a su prójimo sin querer, sin haberle tenido enemistad. Como el que va con su prójimo al monte a cortar leña, y al hacer fuerza con su hacha para cortar algún leño, se escapa el hierro del mango, y hiere de muerte a su compañero, éste podrá huir a una de esas ciudades y quedar con vida. No sea que el vengador de la sangre, en su furor, persiga al homicida, lo alcance por ser largo el camino, y lo hiera de muerte, no debiendo ser muerto, por cuanto no tenía enemistad con el muerto. Por eso te mando que separes 3 ciudades, y si el Eterno tu Dios ensancha tu territorio, como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que les prometió, cuando guardes todos esos mandamientos que te prescribo hoy, amando al Eterno tu Dios y siguiendo sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no se derrame sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, y haya sangre en ti. Pero si alguno aborrece a su prójimo y lo acecha, y se abalanza sobre él, y lo hiere de muerte, y se refugia en alguna de esas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí, y lo entregarán en mano del pariente vengador para que muera. No le tendrán compasión, así quitarás de Israel el derramamiento de sangre inocente, y te irá bien. No reducirás el límite de la propiedad de tu prójimo, señalado por los antepasados en la herencia recibida del Eterno tu Dios. Un solo testigo no será suficiente contra ningún delito o pecado cometido. Solo por el dicho de 2 o 3 testigos se decidirá la causa. Si se levanta un testigo falso contra alguno para acusarlo, entonces los 2 hombres litigantes se presentarán ante el Eterno, ante los sacerdotes y jueces que están en función, y los jueces investigarán a fondo, y si aquel testigo resulta ser falso, que acusó falsamente a su hermano, le haréis a él lo que él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que queden oirán y temerán, y no volverán más a hacer esa maldad en medio de ti. No te compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí, apreciado amigo oyente, se habla sobre la elección de 3 ciudades de refugio y el homicidio. También se habla sobre el límite de las propiedades y las leyes existentes para quienes eran testigos de algunos delitos. Y el comentario de la Biblia del diario Vivir comienza diciendo que las ciudades de refugio hubieran sido ineficaces si los caminos que llevaban a ellas hubieran estado en mal estado. Por eso a los israelitas se les ordenó que construyeran buenos caminos, y muchos de los que venían a las ciudades literalmente corrían para salvar sus vidas, y un camino en buen estado hacía toda la diferencia entre la vida y la muerte, y requería mantenimiento continuo, ya que eran caminos de tierra que fácilmente podían ser arrastrados por el agua, cubiertos de arena o atravesados por surcos profundos. Y no solo era importante iniciar este sistema de justicia, sino también proporcionar los medios necesarios para mantenerlo. El comentario bíblico Mundo Hispano, por su parte, señala que el concepto de las ciudades de refugio era esencial para la administración de justicia en Israel. Y tan importante era este concepto que la idea de las ciudades de refugio aparece 4 veces en el Antiguo Testamento. Allí en el libro de Éxodo capítulo 21, en Números capítulo 35, en Deuteronomio capítulo 4 y en Deuteronomio capítulo 19. Y Moisés anunció la idea de las ciudades de refugio para servir de asilo para una persona envuelta en un caso de homicidio involuntario.
Y en Israel, el caso de homicidio requería la venganza por el vengador de la sangre. En el hebreo, la palabra usada es Goel, que significa redentor o pariente redentor. Y el Goel era el pariente más cercano de la víctima, y su misión era vindicar la muerte de un miembro de su familia. Y en el Antiguo Testamento una persona tenía la responsabilidad de mantener el honor de su familia. Y si un miembro de la familia era asesinado, el pariente más cercano, es decir, el Goel, tenía la responsabilidad de vindicar la muerte del miembro de su familia matando al asesino. Pero la misión del vengador de sangre podía impedir la administración de justicia para la persona acusada, ya que la ley protegía al homicida que había matado involuntariamente. Y para dar la oportunidad al homicida involuntario de probar su inocencia, estas ciudades de refugio fueron establecidas para servir como asilo a estas personas homicidas. Y la persona inocente tenía el derecho de encontrar protección en una de las ciudades de refugio, antes que el vengador de sangre lo encontrara. Y allí, en una de las ciudades de refugio, el homicida involuntario se quedaría hasta que su caso fuera determinado por la corte, hasta que los ancianos de la ciudad pudieran determinar si el homicidio había sido premeditado o si el homicidio había sido por accidente. También en este capítulo se encuentra la ley acerca de los linderos. Y esta ley, dice el Comentario Bíblico Mundo Hispano, que trata del problema de remover los linderos que marcaban los límites de la propiedad de otra persona. Y este problema aparece en la comunidad cuando una persona no podía decidir dónde su propiedad terminaba y dónde la propiedad de otra persona empezaba. Y la mejor manera de evitar este problema era de no cambiar los linderos que marcaban los límites de una propiedad. Lo mejor era respetar el derecho de posesión que una persona tenía dentro de la comunidad del pacto. El otro tema presentado en el capítulo guarda relación con la ley de los testigos. Y el Comentario Bíblico Adventista dice que no se podía condenar a una persona por testimonio de un solo testigo, ya fuese en asuntos civiles o criminales. Y el testigo falso debía ser castigado. Y un caso difícil podía ser llevado a un tribunal superior, a la puerta del santuario del Señor, donde los litigantes pudiesen estar en la presencia de Jehová. Y no se aceptaban los testigos falsos. Y el que viola públicamente la verdad peca contra sí mismo, contra su enemigo y contra Dios. Y un falso testigo debería sufrir el castigo que pensaba infligir al acusado. Y esta es la ley de la justa retribución. Esta ley reprimía el egoísmo y tendía a crear un sentido más elevado del deber público y de la moralidad. En conclusión, apreciado amigo oyente, los jueces de la Corte Suprema tenían la responsabilidad de investigar y evaluar la acusación del testigo. Si la acusación era falsa, entonces el acusador era declarado un falso testigo, un testigo que había mentido para incriminar a su hermano, como dice el verso 19. Y la ley determinaba que el falso testigo debía recibir el castigo que él había intentado para la persona acusada. Y la acción del falso testigo era una violación de las leyes del pacto. Y este mal, por lo tanto, tenía que ser eliminado de Israel. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.